Buenos días, amados hermanos, amigos, familia que nos están visitando en esta mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias por estarnos acompañando. Créanlos que no se van a arrepentir de ninguna manera, hermanos, estar ante la presencia de nuestro Dios. Gracias a la maravillosa labor que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, y que por medio de Él nosotros podemos estar aquí ofreciéndole sacrificios de alabanzas a nuestro Dios, y para su honra y gloria, por supuesto. Muy bien. La semana pasada iniciamos también estudio de una nueva parábola acerca sobre el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y empezamos en Mateo 20, hablando sobre precisamente cómo es que la madre de Jacobo y de Juan, hermanos, estaba intercediendo por ellos, para que nuestro Señor Jesucristo le concediese un lugar en su trono, de alguna manera, permitir que estos dos hombres, apóstoles del Señor, gobernaran juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de introducirnos más en ese punto, vamos a ver cómo es que ya ese deseo insano, ese deseo impropio, ya se venía suscitando, ya se venía efectuando en el corazón de los apóstoles. Y es por eso que les invito a que vayan conmigo allá en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Y una de las lecciones prácticas que nos dan esta maravillosa parábola, hermanos, es de que cuando, y óigalo bien por favor, cuando no se tiene un claro concepto de lo que es la voluntad de Dios, de lo que son las promesas de Dios, hermanos, cuando no se tiene un claro concepto de los propósitos de nuestro Dios, el hombre siempre va a errar, va a fallar en cuanto a sus pretensiones, en cuanto a sus aspiraciones en relación a Dios mismo. En relación a Dios mismo. Es como, por ejemplo, cuando usted aspira a algo, como ser ingeniero en computación, o ingeniero en cuanto electrónico, ingeniero en cuanto hay muchas materias, obviamente. Si usted tiene esas aspiraciones es porque de alguna manera siente cierta atracción, le gusta ese tipo de trabajos, o porque también prometen buenos salarios, prometen cosas buenas, vaya, ¿ok? Y de alguna manera todo eso hace que la persona tenga ese tipo de aspiraciones. Conoce muy bien todo lo que está implicado en una profesión así, y es por eso que aspira a ese tipo de cosas. Es decir, que ya hay un previo conocimiento para poder desear alcanzar eso y disfrutar de los beneficios. Nadie se tira al ruedo, hermanos, sin saber, sin tener conciencia, conocimiento de las cosas. Eso es eso me refiero a la cuestión secular de la vida. Pero en la cuestión espiritual vemos precisamente estos errores, ¿no? Y que nosotros podemos aprender de ello. En Mateo 18, versículo del 1 en adelante,
Dice la Escritura, Mateo 18, versículo del 1 en adelante: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo precisamente, hermanos, como le decíamos, muchas veces el no tener un claro concepto de lo que es la vida en el reino de nuestro Dios, hermanos, nos vamos a equivocar siempre. Vamos a venir cometiendo una serie de errores que, en vez de que en nuestras pretensiones salgamos beneficiados, vamos a salir seriamente y terriblemente perjudicados. Porque no hay un claro conocimiento en relación a la voluntad de nuestro Dios. Es como precisamente lo que estamos hablando ahorita en relación a lo que nos dice el Señor. Hay de los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos. Los tropiezos van a suceder, son parte de nuestra vida cotidiana, en la vida espiritual. Lamentablemente esto va a suceder. Pero lo que dice el Señor: pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Okay. Acuérdense, hermanos, que la palabra tropiezo, que en el griego es escandalón, ¿ok? Déjenme, se lo pongo aquí. Tropiezo es y esto se refiere a lo que es en sí lo que se usa prácticamente como una trampa para cazar, ¿okay? Se podría referirse también a lo que es a un cebo, como lo que se le pone, se tira al agua, ¿verdad? Aquellos expertos en la pesca, pues ya saben qué ponerle, un gusanito, hasta ya saben qué tipo de pescado se mueve por ahí y con qué se gancha el pescado, etcétera. Los que se van al mar también, ok. Pero la parte en sí, lo que es el cebo, ok, o lo que es una trampa en sí. Entonces, prácticamente esto se suele suscitar, se suele dar, hermanos, cuando la persona
obra maliciosamente. Maliciosamente. Y a través de sus malas acciones suele perjudicar a las personas en una forma física, en una forma moral o, peor aún, en una forma espiritual. Y de hecho en sí, hermanos, en todas las religiones ha habido malos ejemplos. En la iglesia de Cristo no ha sido la excepción. Por eso es muy importante que todos nosotros tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, el perfecto ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Dos razones importantes que nos da el Espíritu Santo para que nosotros confiemos plenamente en Él. Y aparte también en Cristo Jesús, hermanos, en el Señor nunca vamos a ver un mal ejemplo. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay fraude, no hay mentira. Por eso siempre pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aún así, por eso de que los tropiezos se van a suscitar. Pero por eso mismo, cuando se habla aquí, hermanos, en aquel tiempo, dice, los discípulos del Señor vinieron a Jesús, los apóstoles. Dice, diciendo, mire cuál era la pretensión de todos, ¿ok? ¿Cuál era el anhelo, la aspiración de todos ellos? Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa palabra mayor, hermanos, es meisón. Es meisón, que de ahí se deriva la palabra mega. ¿Usted ha escuchado esa palabra mega? ¿Okay? Que es lo más grande, lo máximo. ¿Okay? El de más, por decir así, el de más superioridad, el de más autoridad o el de mayor rango. Después de ti, aparte de ti, ¿quién de nosotros será el mayor? Ok. Ponerle aquí. Mega. Superior. Pongámonos a pensar. Cuando los discípulos del Señor, hermanos, le hicieron esta pregunta al Señor, ciertamente es porque en todos había el sumo interés de estar por encima de todos los demás. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención sería esto? Sí, hermano. Pues es que también como tenían los sacerdotes que eran los que dominaban allí, los que mandaban y los que decían lo que debía de hacer y lo que no. Entonces posiblemente también ellos miraban ese poder en ese sentido y quizás ellos pensaron que esto iba a ser igual. Ciertamente podían ver ellos una similitud en el caso de los sacerdotes, ¿no? Pero en ese punto esa autoridad es muy limitada en cuanto a los conceptos gubernamentales, hermano. Ellos nada más estaban dedicados únicamente al servicio a nuestro Dios, al culto a nuestro Dios, y hasta cierto punto también en la cuestión espiritual, moral,
porque cuando había un problema de adulterio, de fornicación, o de robo, fraude, cosas así, por eso estaba el grupo del Sanedrín, ¿no? Que estaban los ancianos y el grupo del Sanedrín, estaba compuesto, como lo decíamos, de los ancianos, de los principales sacerdotes. ¿De quiénes más? Exacto, hermano. Escribas y fariseos. Okay. Entonces era el grupo que ellos examinaban, se dice, que se examinaban las pruebas, las evidencias, juzgaban al pueblo de acuerdo a la ley. Lo pongo entre comillas porque ya en el tiempo del Señor ese grupo, por decir así, de jueces ya estaba corrompido, ya estaban favoreciendo más al que era más pudiente en cuanto a dinero, en cuanto a riqueza de influencias, etcétera, cosas así. Favorecían más y eran partidarios en cuanto a las personas que tenían dinero, influencias, etcétera, etcétera. Al que era pobre, lo menospreciaban, lo humillaban y estaban siendo injustos con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, vaya conmigo rápidamente allá en Isaías, en el capítulo 1, okay. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: lavaos. Isaías 1, versículo 16 y 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo. Esto es lo que implica, hermanos, el arrepentimiento. Okay. Dejad de hacer lo malo. Y luego dice: aprended a hacer el bien. ¿Cómo? Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia ¿a quién? Al huérfano, amparad a la viuda. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo de todo esto? Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los jueces, que en aquel tiempo habían sido puestos por Dios, en el tiempo de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan cuando su suegro Jetro le dijo: ¿qué haces juzgando al pueblo? Vas a parecer todo esto, este pueblo aquí. ¿Por qué no les enseñas la ley a todo el pueblo? Enséñales la ley. Así ya van a saber todos qué es lo que deben hacer y qué es lo que no deben de hacer. Además, dice, pon jueces entre ellos, para que ellos se encarguen de las cosas más triviales, es decir, más simples. Y tú encárgate de los asuntos más graves. Y ahí fue como inició precisamente el grupo de jueces, ¿ok? Pero estaban fallando ya por esto. Y esto se estaba repitiendo en el tiempo del Señor. Pero estos apóstoles, hermanos, el primer error que estaban cometiendo al pretender esto, pensaban que el reino iba a ser establecido literalmente. De hecho, Basileia es la palabra para referirse al reino. Y una forma se le llama un tipo de lenguaje metonimia. Es una comparación, precisamente. El reino
se puede referir como a lo que es un imperio, ¿ok? Un lugar un lugar bajo dominio, ¿ok? Esta palabra reino en el griego es basileia, que implica lo que es soberanía, autoridad, poder y rango. Esto, hermanos, al tener una soberanía propia, autoridad propia, es por eso que todas las naciones son ¿cómo se le dice? Autónomas, exacto, gracias. Autónomas, que se rigen bajo su propia constitución, ¿ok? Bajo su propia democracia, bajo su propia regla, bajo su propia ley. Y ningún otro país puede ir a otra nación y lidiar con los problemas de ellos. Es como, por ejemplo, ahora que viene Trump como presidente, dice: voy a enviar soldados a México para que acaben con todos los narcos. ¿Y qué cree que hizo la presidenta de México? ¿Cómo dice el hermano Julio? ¿Y qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué cree que hizo la presidenta? ¿Se puso a discutir? No, simplemente se rió. Se rió porque da risa realmente, ¿ok? ¿Cómo es posible un hombre que se supone que es muy inteligente tiene ese tipo de pensamiento, de ideas? No se puede. Lo que él tiene que hacer es encargarse de sus problemas. ¿Dónde? Aquí, en tu casa, ¿ok? Dicen que los trapos sucios se lavan primeramente en tu casa, ¿no? Ok, aunque sus pretensiones sean buenas, etcétera, 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 no puede hacer nada. Ok, cada país tiene su propia soberanía. Y esto es lo que implica precisamente un reino. ¿De qué está compuesto? Un reino, ¿de qué está compuesto? Principalmente rey. Ok, muy bien. Un rey. Después una ley. Ok. Hasta el mismo rey está bajo la ley. ¿Se acuerdan en el libro de Esther? ¿Qué hizo el rey cuando firmó un decreto que atentaba contra la vida de los judíos? ¿Qué fue lo que le dijo después a su esposa? ¿Cómo se llama? Esther. Hermano, ¿qué pasó, mis hermanos? ¿Le están ganando los hermanos? Dijo: yo ya no puedo hacer nada, porque este edicto ya se firmó. ¿Okay? No se podía revocar, no podía ir en contra de la ley. Entonces, por eso precisamente un rey, una ley, como bien lo dicen, súbditos. ¿Okay? Súbditos. Entonces, al tener esta idea y esta pretensión en el corazón de los apóstoles, pensaban que el reino de nuestro Dios iba a ser literal, como lamentablemente hoy en día pasa, en donde muchos hermanos piensan que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, establecerá su reino en Jerusalén. Y de ahí, dice, va a gobernar a todas las demás naciones. Sabemos que eso es ilusorio, no es la verdad, ¿ok? Ya hablamos, en la introducción de este tema, hablamos en cuanto al reino. El reino de Dios ya está establecido. La teoría de muchos de ellos
que enseñan lo contrario, dicen que como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Él ya no pudo establecer su reino. Y como plan B está la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, la iglesia es como un plan B mientras que Él viene. Pero una vez que Él venga, establecerá su reino. Nuevamente, sabemos que ese es un error de interpretación. ¿Ok? Acuérdense, ya les di yo textos que hablan acerca del establecimiento del reino aquí en la tierra ya actualmente. ¿Cuáles son esos textos? Para los que nos están acompañando en esta mañana, tanto presencialmente como a través del internet. ¿Cuáles son los textos que hablan acerca del reino? El primero y más importante, por decir así, Mateo 16, 19, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino. Del reino, ¿ok? ¿Para qué dar? Ahora, principalmente, ¿cuáles son esas llaves? ¿Fueron literales o fueron espirituales? Espirituales, ¿ok? ¿Y a qué se refería? ¿Cuáles eran esas llaves? Mándeme. El Evangelio. Amén, mi hermanita. Ok, es el Evangelio. ¿Cuándo fue que se usó la primera llave? Y el Pentecostés, primera de Hechos. Sí, está bien. Pero dale chaza, mi hermano. ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? La segunda llave. Porque el Señor dijo, a ti te daré. No dijo la llave, dijo las llaves. Pluralidad. Se usó una vez en Hechos 2, como dice nuestro hermano Cecilio. ¿Y la otra llave? Mire, en la primera llave se usó en el día del Pentecostés. ¿Para qué tipo de audiencia? Para los judíos. Fíjese muy bien. La segunda llave, ¿cuándo fue que se usó? Para los gentiles. Muy bien, mi hermana. ¿Ok? ¿Cuándo fue que se usó? No. Ayúdale a la hermana. ¿Cuándo fue que se usó? Andabas cerca, hermana, pero sí es cierto, los gentiles, pero ¿cuándo fue que se usó? Nada más piensen en los gentiles, hermanos. ¿Cuándo fue que se usó? No, ese fue de los judíos. Exacto, mi hermano Fabián. ¿Dónde dice eso? ¿Hechos? Amén. ¿En el caso de quién? Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano, un gentil. Y cuando antes de que viniera Pedro, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Llamó a quién? A su familia y a todos, y todos eran gentiles. Ahí sí usó la segunda llave, hablando un término espiritual. ¿Okay? Por eso el reino, hermanos, en sí es la iglesia. Es la iglesia. Y ahora bien, la pretensión de ellos, hermanos, la de ellos era la de gobernar, principalmente estar por encima de los demás apóstoles. A veces, hermanos, como le digo, cuando no se tiene un verdadero concepto, una verdadera idea en cuanto a las cosas de nuestro Dios, uno se equivoca. Y uno empieza a tener malas aspiraciones, que a veces estas promueven malas cosas, como el hecho de codiciar. Por ejemplo, el mismo Señor nos dice allá en Mateo 20, vamos a Mateo 20. A ver, espérame tantito.
En el siguiente caso, que después se hace más adelante, fíjese lo que le dice el Señor, el versículo 25, Mateo 20, versículo 25. Dice, entonces Jesús, llamándolos, es decir, como diciéndole, venga para acá, venga para acá. Cuando a veces yo tenía que reprender a mis hijos, primero le decía, a ver, Miguelito, ven para acá. Pero es que, ven para acá. Tienes que ir, ahorita las voy a ir, tú ven para acá. Y le daba para el cuarto y hablaba con él. Y ya salía. Y ya las hermanas más se le quedaban viendo cómo salía mi hijo, mal encarado. Y luego, pues órale, te toca a ti, Rocío. Y luego, órale, la más chiquilla, tú también ven para acá. Okay. Le leía la cartilla, hermano, bien bonito. Okay. Y es como una exhortación, vaya. Okay. Aquí el Señor dice entonces, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué será? Siervo, hermanos. Ok. Por eso nadie, hermanos, puede llegar a ser grande en el reino de los cielos si no obtiene la humildad suficiente, sincera y necesaria. Dígame una cosa, ¿cómo se mide la espiritualidad en un siervo, en un cristiano? ¿Ok? ¿Cómo es que se puede medir? ¿Ya apuntaron aquí, hermanos, para borrar esto? O ya lo borré. ¿Cómo se puede medir madurez espiritual? Puede ser con los años de vida en el reino. No. Puede ser, ¿qué será? Conocimiento. ¿Cómo le podría decir? Tiempo de participación. ¿Con qué dijo? Con el conocimiento. El conocimiento. Adquirido. ¿Con qué se puede medir la madurez espiritual? Es decir, ¿cómo se puede visualizar, notar la madurez espiritual? ¿Mande? Exactamente, mediante los actos y los frutos. Pero hay que ser un poquito más específicos. ¿Cuáles? Y es muy sencillo mirar lo que la Escritura dice, porque si no hay humildad, ¿qué es lo que va a haber? Usted quiere ser mayor. Hay veces que los predicadores quieren ser más que los... Y el Señor no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. A servir, no a que lo sirvieran. Exactamente. Es lo que debe haber en nosotros como cristianos. Amén. ¿Cómo vamos a dar a enseñar los frutos que hay en uno si no hemos alcanzado la madurez? Ajá. Así es, mi hermana, ciertamente.
Por eso, cuando hablamos de los actos, de los frutos que son del Espíritu Santo, ¿verdad? Los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ok? Entonces, por eso cuando el Señor nos habla del que quiera ser más grande, tiene que ser el más pequeño. Se habla precisamente de la humildad en sí. La madurez se va a reflejar mediante esos frutos que vienen del Espíritu Santo, ¿no? Y dentro de los cuales precisamente está la humildad. También cuando hablamos de humildad, hermanos, es la palabra tapeinos. ¿Qué significa? ¿Qué significa humildad? ¿Es una apariencia externa o es una apariencia interna? Es interna. Ok. Ahora, ¿a qué se refiere específicamente esta palabra? Humildad. Literalmente. ¿Pobre? No. Humildad es ser pobre. Ándele, hermano, ándele, añádale algo más, porque hay pobreza externa y hay pobreza, como el Señor dice, ¿no? Bienaventurados los que pobres de espíritu, ¿ok? La pobreza se refiere a lo que es la cuestión de la escasez, ¿ok? El ser precisamente escaso en cuanto vanidad, escaso en cuanto soberbia, escaso en cuanto altivez, es decir, que no tenga nada de eso. Okay. Pero precisamente la humildad implica el hecho literalmente de sobajarse uno mismo, sobajarse uno mismo, y hacerlo principalmente ante un ser superior que nuestro Dios. ¿Okay? Por eso, como bien lo decía nuestra hermana, si aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que Él hizo? Tomó la toalla, se la ciñó y le empezó a lavarle los pies a los apóstoles. ¿Okay? Y el Señor les dijo: ustedes saben lo que estoy haciendo. Él tomando la postura de un esclavo, de un siervo. Por eso cuando el apóstol Pedro vio eso, dijo: no, a mí no, jamás. Que jamás. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Okay. Pero precisamente cuando el Señor les dice eso, hermanos, en cuanto dice así: si en el reino, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. ¿Qué era lo que ellos aspiraban, anhelaban al pretender ser el mayor? ¿Tener qué? Tener la preeminencia, tener la autoridad, tener el poder, hermano. Y es que una de las grandes cosas por las cuales el ser humano siempre codicia, hermanos, no solamente es el dinero, no solamente la fama, ¿ok? El poder, tener la facultad, tener el dominio y tener precisamente la suficiente autoridad. A todos los demás los vas a tener como subyugados, abajo de ti. Van a hacer lo que tú simplemente digas. Como se acuerdan en el caso de otra vez del rey, ¿cómo se llamaba este rey? ¿Asuero o era Artajerjes o era en el tiempo de Esther era Asuero, ok, Asuero. Pero cuando este hombre le dio su anillo a Naamán, que era un hombre que odiaba a los judíos, cuando le daba su anillo, lo que él dictara, hermanos,
lo que él declarare, el sello tenía la autoridad del rey. Se tenía que hacer. Lo que este hombre dijese, paz, tenía el poder del rey en su mano. Porque era prácticamente el segundo, como lo fue José en el tiempo del faraón. Era el segundo. Y él tenía todo el apoyo del rey. Hagan todo lo que él les diga. Porque tenía toda la confianza en ese hombre. ¿Ok? Y la confianza estaba precisamente en su integridad, en su lealtad, en su honestidad. De alguna manera, él sí lo alcanzó de una manera sana y juiciosa. Pero cuando hay esa codicia acerca del poder, hermanos, ya nos está aspirando para cosas buenas. Por eso el Señor les está hablando de esto. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Gracias a Dios, aquí hay una democracia firme. Pero se imagina que el presidente que entre, que diga, ¿sabe qué? Ya no va a haber democracia. Aquí solamente mis chicharrones truenan. Órale. Como en Cuba, como en Nicaragua, en Venezuela, en China. ¿Okay? Ahí ellos se mantienen, hermano. No quieren soltar el huesito. No quieren soltar el huesito. ¿Por qué? Porque detrás de ello, ¿qué viene? No solamente el poder, ¿qué más? La riqueza. Riqueza, fama, prestigio, que a donde quiera que usted vaya, le van a abrir las puertas. Muchos se van a inclinar hacia usted. Muchos hasta le van a besar la mano, su eminencia. A veces, lamentablemente, como dice nuestra hermana también, a veces en los predicadores pasa eso, hermano, y ustedes tienen la culpa. Órale, no se crean, hermanos, no se crean. Nunca, lamentablemente, a veces hay hermanos honestos que nos felicitan por un tema o algo por el estilo. Nosotros como predicadores siempre debemos tener nuestros pies en la tierra. Que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Nosotros simplemente somos utensilios de barro en donde Dios ha depositado toda su gloria. Y hacemos únicamente lo que Él nos manda. Hermano Cecilio. Sí, hermano, pero fíjense que sinceramente yo miro el problema casi siempre en la iglesia entera. Porque miramos a veces los errores de los hermanos que están predicando, y como es el predicador no queremos lamentablemente pasa esas otras cosas. Y él al dejarlo se va corrompiendo cada día. Entonces la iglesia debe de estimar al predicador, pero como la Biblia manda, con un sano juicio, no con adulaciones. Sino que sabemos que ante Dios todos vamos a ser iguales, no importa si predicó todas. Somos iguales. Allí va a ser parejo, ahí nadie va a estar más arriba que el otro. Exacto. Y por eso debe haber un gobierno, precisamente. Exacto. Porque a veces, lamentablemente, el predicador se convierte en el capataz, en el mandamás. Y no debe de pasar eso. No, pues ahí está, en la epístola, la tercera epístola del apóstol Juan. Está hablando de quién. Diótrefes. ¿Qué quería este hombre? ¿Qué era lo que quería tener? Exactamente, la preeminencia en todo. Cuando la preeminencia, ¿quién la tiene? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso empezamos con esto precisamente. El reino de los cielos, precisamente es ese subtítulo, el reino de los cielos, porque es un lugar precisamente, espiritual, como cuando aquel gobernante Pilato le decía a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No sabes que yo tengo autoridad para quitarte esto? ¿Verdad? La autoridad te la concedieron de arriba. Tú no lo tuviste, de Dios. Si mi reino fuera de este mundo, dice, ¿tú crees que estaría yo aquí?
¿Tú crees que estaría yo aquí? No. Y aún así Dios, imagínense, hubiera enviado una legión de ángeles y con un solo ángel, hermanos, derrotó a un ejército asiria, con un solo ángel, y en un instante. Ahora, ¿se imaginaste? No. Pero lo que pasa es que se tenía que hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Vamos a tomarnos un receso, hermanos, unos 10 minutos. Tenemos visitantes de nosotros. Vamos a demostrarles que sabemos lo que significa hospitalidad, acercarnos a ellos y darles la bienvenida. Y de antemano les decimos bienvenidos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estarnos acompañando. ¿Sí?